¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en el cuarto capítulo del podcast y hoy no solamente tenemos un montón de cosas que hablar, sino vamos a hacer el primero de una serie de 4 episodios en donde vamos a hablar de cuál ha sido el cambio en la perspectiva de los mercados inmobiliarios a partir de la transición del gobierno federal de Estados Unidos en las últimas elecciones y cuál es el panorama en el desarrollo de la infraestructura, de los proyectos de infraestructura del gobierno mexicano y cómo estas dos realidades van a convivir y van a interactuar en el futuro del desarrollo inmobiliario en México. Les había prometido que iba a haber invitados en los programas, que vamos a ir hablando de diferentes cosas. Esta serie la vamos a correr juntos, Raúl Estrada y yo. Hola, soy Raúl Estrada, estoy en el área de Market Intelligence como director. Estamos obviamente en un tema de análisis un poco como inicial, porque todavía no vemos realmente las políticas de cómo van a estar detonando en México, con los cambios de gobierno en los dos lados, ¿no? Que el de Estados Unidos es más reciente, el de aquí un poquito ya avanzado, pero creo que sí se vienen cosas positivas y cosas muy interesantes que sí tenemos que ir analizando, como decías, en los próximos capítulos, de ir viendo ya un poco más temas numéricos, cómo se ve reflejado, analizar y entender un poco las políticas de ambas partes para ver hacia dónde va pues no el mundo, pero sí la parte que nos corresponde de este lado, ¿no? Sí, yo quisiera que fuéramos avanzando parte por parte. Pues estábamos teniendo una conversación en los últimos días. Eso fue lo que detonó la idea de este capítulo en particular, donde hablábamos de los proyectos de infraestructura del gobierno federal mexicano y la diferencia que hay entre la manera propagandística con la que expresan el propósito de los proyectos de infraestructura y el verdadero fondo o aplicación real que tienen estos proyectos de infraestructura, particularmente los trenes, que lo hemos discutido mucho, le hemos dado vueltas. Y no son proyectos malos de infraestructura, en algunos casos son proyectos muy necesarios. Lograron construir el Tren Maya en 4 años. Estará terminado o no estará terminado, es una discusión aparte, pero lo construyeron y está funcionando y hay tramos que están operando y sin duda va a traer desarrollo económico a esa parte del sur y lo vamos a incluir con datos en el primero de los capítulos donde hablemos de trenes. Y está para esta administración el proyecto del tren transísmico que de concretarse, y no hay razón para que no se concrete, va a cambiar la fisionomía de inversiones industriales en la República Mexicana y le va a dar balance a estas especializaciones de suelos industriales en México. Pues mira, lo que hemos visto desde hace mucho tiempo es que el crecimiento del norte, en particular de la mayoría de los estados del norte, siempre es positivo, siempre suma y es parte de lo que llevamos al PIB en México de manera positiva muchos años, y lo que hemos visto es que el sur normalmente lo que hace es restar, ¿no? Entonces creo que esa infraestructura que ya está puesta en marcha y que si algo ha demostrado el gobierno que está, es que cuando dice que lo va a hacer, ¿no? O sea, muchas cosas las hace, sentimos de repente como que muy de golpe, muy vámonos rápido, hay que hacerlo, necesito hacerlo ahorita. Pero como dices, una vez que te metes a fondo y profundizas en el estudio y entiendes un poquito el trasfondo de por qué hicieron eso, le vas dando un poquito más de sentido a esa infraestructura. Yo creo que si el Tren Maya es algo positivo para la región, coincido contigo, el transísmico y el proyecto que están poniendo de México-Querétaro o incluso México-Guadalajara, creo que son bastante importantes y bastante interesantes. Habrá que ver cómo lo van desarrollando y en qué etapas, para ver el impacto que va a tener. Yo creo que en esa parte, si se desarrolla el transísmico, con ese crecimiento que va a tener sí o sí el sur, el crecimiento del Producto Interno Bruto de México va a ser bien diferente. Sí, y para que no haya confusión dentro de quienes están escuchando, y lo vamos a ir viendo en datos, hay un mapa del desarrollo económico de la República Mexicana que ocurre a los márgenes de las vías de tren principales que comunican los puertos del Golfo y del Pacífico con Estados Unidos, que son las vías de Ferromex y la Kansas City Southern México. Los trenes son uno de los grandes impulsos
para darle valor y cualidad a los suelos industriales en México. Pues te permiten una manera sencilla de desplazar las mercancías y los productos antes de transformarse entre los puntos de origen y los puntos de venta. La llegada del tren transísmico no es un proyecto relevante para México, es un proyecto relevante para la región de Latinoamérica. El canal de Panamá está saturado. Siempre los tiempos de espera han costado dentro de la inversión en transporte, pero hoy esos tiempos de espera llegan a ser de 30 días de los barcos antes de poder cruzar el canal de Panamá, y eso está impactando de manera negativa la productividad del canal como punto de cruce. Lo que puede hacer el proyecto transísmico para México no tiene antecedentes en un proyecto de infraestructura que pueda generar inversión, ni tiene antecedentes en la transformación de la región, porque el norte ha venido desarrollándose con el tiempo y el Bajío ha venido desarrollándose con el tiempo, pero el sur está olvidado, como dices. Y con este proyecto podemos ver inversiones internacionales nuevas, migrar hacia la parte del sur, porque tú me estabas dando unos datos y me decías que la inversión extranjera directa hoy está más concentrada en reinversión que propiamente en inversión nueva. Que en inversiones nuevas, propiamente los datos decían que cerca de un 97% de la inversión extranjera, que sí ha sido bastante buena, ha sido siempre en reinversión. Entonces, eso te habla, a mí me habla de dos cosas. Una es que las empresas que ya están establecidas en México, a pesar de todo lo estruendoso que puede ser el tema político, siguen confiando en México. Y siguen confiando por la cercanía. Digo, estamos en el mercado más grande del mundo, ¿no? O sea, es importante el consumo que tiene Estados Unidos, entonces no tendrían por qué no voltear a ver, ¿no? Pero la certidumbre que ellos sienten en seguir reinvirtiendo el dinero, creo que nos habla de una parte importante, aunque de repente a nivel político no lo entendamos o no lo veamos o no lo transmitan, como dices, el mensaje no sea de esa manera, ¿no? Entonces, la manera que va a reinvertir la parte del sur es súper importante. Me preocupa un poquito el tema ahora con Trump, ¿no? De cuál va a ser su política hacia México y cómo nos va a poder ayudar o no en el tema del transísmico. La verdad es que esa infraestructura lo único que va a hacer es acercar el sur hacia la parte norte, que es donde está todo el negocio, ¿no? Entonces, creo que va a absorber inversiones nuevas, no creo que le quite al norte, porque el norte, como tú decías, ya está muy establecido y ya está muy maduro, pero sí puede traer muy nuevos jugadores muy importantes al país, ¿no? Sí, y ahí hay un punto de contacto también a través de la península de Yucatán con Florida, por la proximidad de cruce en barcos, y puedes producir, almacenar y cruzar directo a la Florida desde la península de Yucatán. Y esa renovación de las especializaciones económicas del sur de la República Mexicana cambia el panorama de México para los próximos 50, 60 años. O sea, sí es un cambio muy relevante. En el caso de Trump, hay opiniones de un lado y del otro. Yo soy optimista y voy a dar las razones por las que soy optimista. Primero porque creo que si en algo se parece la administración federal mexicana con Trump y la administración que él tuvo en el periodo pasado y que va a tener en este periodo, es que tienen una manera diferente de comunicar las cosas que el propósito de esas cosas. Y tiene una manera estridente que puede desviar la conversación, como tuvo una manera estridente López Obrador y como de repente tiene una manera estridente la Cuarta Transformación, dirigida a un público muy particular. No quiere decir que al mismo tiempo no tomen decisiones razonables y conscientes cuando se trata de necesidades económicas que afectan a los tres países. Y del otro lado, yo no lo esperaba así, pero tenía varios prospectos de venta que estaban detenidas las propuestas porque se fondeaban con fondos norteamericanos, y a partir del resultado de las elecciones he recibido 3 ofertas de compra para predios de desarrollo de superficie importantes. No estoy diciendo que ellos me hayan dicho que fue porque ganó Trump,
pero al menos no es una señal de negatividad respecto del futuro económico de Estados Unidos. Al contrario, siento que hay indicadores de positividad que hablan de que vamos a tener un periodo de expansión económica si sabemos manejar lo que va a pasar en la región. Sí, al final los inversionistas lo que les detiene mucho es la incertidumbre. Entonces, entre ver quién ganaba en México, que estaba un poco ya cantado, y quién ganaba en Estados Unidos, que también ya era muy difícil que le dieran la vuelta, pero siempre tienen los dos escenarios. O sea, ellos ya tienen su planteamiento de qué hace si gana uno, qué hacemos si gana el otro. Una vez que ven quién gana, es cuando detonan las opciones. O sea, lo hacen mucho tiempo antes. Entonces, por eso es que la mayoría de las veces ves, es que ganó y ya se detonó todo. Pues sí, se detonó porque ya tenían las dos opciones. Si ganaba uno o ganaba el otro, iban a hacer algo. O sea, lo que no pueden hacer es tener el dinero quieto. No lo pueden detener por todo el tiempo. Entonces tienen que saber para dónde, cómo lo van a hacer, dónde lo van a invertir, y por eso esperan nada más para ver quién gana, pero tienen los dos planes muy bien estudiados para decir, allá ganó, vamos por este lado, acá ganó, vamos para este lado. Y creo que eso es lo que siempre detona al principio de los sexenios. Yo no creo que solamente aquí, sino en todo el mundo, para todos los inversionistas. Pues siempre están viendo los caminos hacia dónde se van a mover. Entonces, creo que es una parte positiva de que sí van a invertir en México, como te decía. Y la parte importante para mí es cómo desarrollar la infraestructura. Y qué tan positivo o qué tan abierto está el Estado o el gobierno mexicano a permitir que esa infraestructura se desarrolle también por privados, porque es la única manera en que podemos hacerlo muy rápido. O sea, no puede todo depender solamente de la inversión del gobierno. Entonces el gobierno tiene que dar la certidumbre para la inversión extranjera, para que apoyados podamos detonar el tema de infraestructura que nos falta en el país. El tema de energía, el tema de agua, que hacia el norte, que hacia el sur. Estudiar muy bien cuáles son las posibilidades y dónde se tienen que instalar las empresas y dotarlas de esa infraestructura para que les sea funcional, ¿no? Más allá de las palabras del gobierno federal mexicano, diciendo que no quieren los privados haciendo inversiones en infraestructura, la realidad es que el viento está soplando del lado contrario y parece que se están abriendo y que van a tener que permitir, porque de otra manera no lo van a lograr, en un discurso menos evidente, menos velado, como que las cosas van pasando. Va a haber una reforma energética, no la van a llamar reforma energética, no van a empezar a entrar producciones de energías limpias de la manera en la que están previstas. Va a haber cambios en ese sentido, que insisto, nosotros no somos un podcast de política y no pretendemos serlo, pero sí queremos ser claros en la diferenciación entre el discurso y el ruido alrededor de los discursos y el verdadero beneficio económico en el desarrollo inmobiliario, que es en lo que somos expertos, que va a tener para México. Porque la parte más relevante de este análisis es que vamos a aconsejar a nuestros clientes en los próximos 4 y 6 años que hagan con sus tierras o con las inversiones y hacia dónde los vamos a mover. Sí, yo creo que la importancia de empresas como la nuestra y del área que estamos fomentando nosotros en este sentido para darles la certidumbre que comentábamos ya en algunas pláticas pasadas, es súper relevante. Es súper relevante para ellos el tener toda la información, toda la evidencia y todo lo que estamos viendo nosotros en datos duros que les pueden ayudar a tomar esa decisión de una manera más pronta y con mayor certidumbre en el tema de su inversión. ¿Sí? No es un tema político, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidar mucho el tema de la infraestructura y el tema legal para este desarrollo. Entonces, si no tenemos contemplado ese tema, aunque no seamos políticos o afines a ningún lado, pues no podemos aterrizarlo en el estudio para decir dónde es la mejor zona para invertir hoy en México y por qué lo estamos diciendo de esa manera. De otra manera, pues nos vamos a lo seguro, invierte en Monterrey, invierte en Tijuana, invierte en Juárez, que pues siguen teniendo necesidades de espacio, o sea, y la van a seguir teniendo, su cercanía les ayuda un montón en ese sentido, pero cuando volteas a ver un mercado diferente, un mercado nuevo, donde no tienes información, donde no tienes el conocimiento, se vuelve súper estratégico aliarte con empresas como nosotros, que te podemos ayudar con los datos para tener esa información a la mano y que puedas tomar una mejor decisión para tu inversión en el futuro, porque además no va a ser en el corto tiempo. O sea, esto va a llevar mucho más tiempo. Entonces sí es importante tener esa información de primera mano
con gente que haya estudiado relativamente todo el contexto y que lo entienda. Y nos ha pasado, llevamos en el último trimestre que alrededor de 2,000 millones de dólares en tierra de inversión analizada para nuestros clientes en territorios no tradicionales. Y una parte muy relevante de esta inversión relacionada con la infraestructura de la Riviera Maya, del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum. Entonces no es menor lo que está ocurriendo, ni la confianza que están teniendo los grandes desarrolladores inmobiliarios en México, el dónde están poniendo el dinero y la manera en la que los estamos ayudando a sintetizar todo este ruido en un análisis que les permita tomar decisiones claras de la viabilidad y los tiempos de desarrollo, porque tampoco vamos a ser sobreoptimistas, tampoco vamos a decir que las cosas van a pasar en los próximos 2 años, pero hay muchas que sí, y estamos de frente a un nuevo juego en donde el centro económico de la República Mexicana ya no es la Ciudad de México, de hecho la Ciudad de México está teniendo crecimientos negativos, y son los estados al norte y a partir de este proyecto hacia el sur los que están jalando estas inversiones. Entonces el juego cambió, como inmobiliarios no podemos seguir diciendo Santa Fe es el próximo zona de inversión, fue en algún momento. Hoy hay un juego distinto a nivel industrial y con el juego industrial viene el desarrollo de la vivienda que se va a necesitar porque no hay vivienda en el sur, el desarrollo de la oferta comercial que se va a necesitar porque tampoco hay en el sur. Como ha crecido la oferta comercial y de vivienda en el Bajío y en el norte, la oferta educativa, el desarrollo económico y lo que viene para los próximos 10 o 20 años. Yo estoy muy emocionado de lo que viene para México. Pues es que es muy relevante. O sea, el tema es si vamos a aprovechar ese momento que hoy tenemos, que según mi corta historia de vida, pues vamos en el cuarto o tercer momento de México y no lo hemos aprovechado al 100%. Ha habido oportunidades que hemos dejado ir por este tema de política en lugar de centrarnos en lo realmente importante que es la inversión para la gente, ¿no? Entonces creo que en la medida en que se detone ese proyecto y se detone el tema educativo, pues obviamente todos vamos a salir ganando, ¿no? Y ya dejar de lado un poquito el tema del norte y el sur, que ha sido lo clásico de todo el tiempo. Muchos estados del norte decían si separamos el norte del sur creceríamos al 10%, ¿no? Entonces hoy creo que es el momento de poder crecer, no sé si al 10, creo que estoy exagerando en ese punto, pero sí de crecer parejos, de crecer desde el sur hasta el norte, y el tema de infraestructura es súper importante. Lo que mencionabas en los proyectos que analizamos, se vuelve interesante entender, como decíamos, el por qué se hacen las cosas o en qué te ayuda realmente, viéndolo ya desde fuera, viéndolo con datos duros y decir, sí tenía sentido y tiene mucho sentido, ¿no? El análisis que hicimos en la zona de la Riviera Maya, pues te habla del potencial que sí tiene el Tren Maya y de lo que ha hecho con los predios que están cercanos a él, ¿no? O sea, independientemente de todo el ruido que hubo atrás o que sigue habiendo detrás del proyecto, es eso lo que nos está ayudando, ¿no? Y entonces la parte del nuevo proyecto tiene mucho más relevancia al comunicar de un lado a otro el país, porque te va a dar toda la infraestructura y son un montón de kilómetros que tienes para desarrollar, y que es importante entender de cómo tienes que diferenciar el tema de dónde poner una planta, dónde poner un centro de distribución, entender toda esa parte, porque no todos los kilómetros van a ser funcionales para eso, ¿no? Correcto. Y en dónde puedes alrededor desarrollar una población sustancial, que no sea una vivienda flotante, que nada más estén ahí para trabajar y tengan que desplazarse a otro lado para sus necesidades. Y en esto no nos confundamos. No importa si estás de acuerdo y votaste por la 4T o no. La realidad es que el volumen de influencia que tiene el gobierno federal y la participación que tiene el partido del gobierno federal en toda la República Mexicana nos da un panorama de continuidad sobre estos proyectos de infraestructura en los que están invirtiendo, porque es poco probable que haya una alternancia en el próximo sexenio, y aun si lo hubiera, los proyectos de infraestructura, específicamente los trenes, y el propósito alrededor de estos y el desarrollo que está ocurriendo, no va a venir a echarlo para atrás un gobierno de derecha que está buscando inversiones. Entonces, lo que podemos esperar es que haya continuidad
durante las próximas administraciones de estos proyectos y que sea el principio de una verdadera detonación económica de México como no la hemos visto antes. Lo que tenemos hoy, hay que recordar, ocurrió a través de los últimos 30, 35 años de desarrollo industrial en México. Lo que va a pasar es al menos lo que pasó en los últimos 35 años en los próximos días. Sí, al final viene siendo un detonante muy fuerte, ¿no? O sea, va a acelerar el tema de que nunca se había visto hacia el sur, lo va a detonar definitivamente y va a ser súper importante para el nivel del país. Entonces creo que al final, como decías, en la Ciudad de México sí hemos estado en tasas ya negativas, ¿no? Creemos que está cambiando el dinero hacia los estados y está cambiando de dirección, ¿no? Ya no es suficiente concentrar en la Ciudad de México todo, cuando al final de todos modos la ciudad ya no tiene para dónde crecer. Si hablas solo de la Ciudad de México, pues te tienes que expandir hacia Morelos, hacia Querétaro o hacia el Estado de México, que es tu segunda parte, ¿no? Entonces, desarrollar un crecimiento moderado, un crecimiento muy bien armado en esta parte de la República Mexicana, creo que es súper importante. Debemos aprovechar que existen las ganas, va a estar la infraestructura, va a estar el dinero, debemos aprovechar el momento para hacer buenas ciudades. ¿Sí? Porque si no, vamos a concentrar el dinero en Oaxaca, en Veracruz o donde pase el tren, y los demás van a tener que moverse como puedan para llegar a su centro de trabajo, y creo que es algo que no debemos permitir hoy, ¿no? Entonces, parte de hacer ese análisis que estamos trabajando nosotros en esa parte es decirte a dónde debe estar qué. Claro. Y dónde poner cada cosa, ¿no? O sea, desde la infraestructura para tener la mano de obra en el tema de población, de cómo educas a esa población teniendo los centros escolares, con qué nivel educativo, hacia dónde van las empresas que se van a establecer cerca, y hacer un planteamiento muy bien estructurado para que ese crecimiento sea por mucho tiempo, o sea, no se muera en el intento de muchos otros que se han hecho, ¿no? Y tenemos todo para hacerlo. Es una cifra que repito constantemente y vale la pena que lo tengamos en mente. Si tú tomas los 6 estados del centro de la República Mexicana que tienen desarrollo industrial en el Bajío y en el centro, que son Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, el Estado de México, Puebla, esa región, si fuera un país separado de México, sería la tercera economía de Latinoamérica. Y en esa región se concentra nada más el 51% del PIB nacional y el 80% de la población de la República, incluyendo la zona metropolitana de la Ciudad de México, por supuesto. Esa es la potencia que tiene esta pequeña sección del Bajío. De eso le siguen los 5 estados de la frontera con Estados Unidos. Y ahí se terminaba el desarrollo económico de México. Un proyecto de este tamaño puede convertir no esta sección en la tercera economía de Latinoamérica, sino a México en la economía principal de Latinoamérica. Porque la diferencia que tenemos con Brasil en los PIB son por la población, no es propiamente por la contribución económica. Es más, de hecho, vamos a presentar en el próximo capítulo datos, que son muy interesantes. En las ciudades industriales, en la República Mexicana, particular en el Bajío, el PIB de esas ciudades y el PIB per cápita por hora trabajada de las personas en esas ciudades es de los más altos que hay en Latinoamérica y solo compite con los PIBs de otras ciudades en la República Mexicana. Entonces, sin ser sobreoptimistas, porque no lo somos, en CBC somos mexicanos que creemos en México no por el optimismo, por los datos, por lo que hacemos constantemente con nuestros clientes, y vamos a seguir creyendo y orientando con objetividad a nuestros clientes para que crezca México, crezcan nuestros clientes, por supuesto crezcamos nosotros. Sí, pero digo, esta creencia, como dices, viene de datos duros, no viene solo del aire, y creo que esa creencia que tenemos por los datos es lo que tenemos que transmitir a los clientes, y es la fortaleza que tenemos hoy nosotros en esta empresa. Te podemos acercar a esa información, te podemos ayudar a entenderla y cómo la estamos entendiendo nosotros para que tus decisiones sean mucho más asertivas, ¿no? Entonces, creo que es el momento de aprovechar ese nuevo mercado, de estudiarlo
mucho más a fondo nosotros en todo el sentido, desde donde va a empezar el transísmico hasta donde va a terminar, meternos y hacer un buen análisis para los clientes. Entonces es importante para los clientes que nos estén escuchando que se acerquen con nosotros precisamente para eso, ¿no? Para poder detonar esa parte de estudio y que les ayude a tomar mejores decisiones en un mercado nuevo que nadie conoce, que legalmente no sabemos cómo está estructurado, todavía no entendemos bien. Ya existen las vías, sí, pero de dónde a dónde y realmente cuánto tiempo es lo que les va a tomar echar a andar todo el proyecto, ¿no? Ahora, lo que no hay duda es que va a pasar. Sí. Teniendo administración federal y cámaras, no hay ninguna razón para que no pase. Es el proyecto relevante de esta administración y viene a complementar este circuito industrial. Creo que más allá del nearshoring y todo lo que se ha hablado, y es importante, ya dedicamos los 3 capítulos anteriores a eso. México, entendámoslo, es un país industrial. Lo era, pero a partir de hoy la economía mexicana es 100% industrial. Está el turismo y tendrá su relevancia en ciertas partes y lo vamos a hablar por lo que acabamos de hacer en la Riviera Maya. Pero se ha vuelto una economía alrededor de la industria. Sí, pero la Riviera Maya son 2 estados, 3 estados que tienes ahí metidos cuando pues somos 32 en la República Mexicana, ¿no? Entonces, la mayor parte sin duda tiene que ser el tema industrial. No hay otra manera de que una ciudad crezca, si no es a través de un tema industrial. A menos que tengas ventajas turísticas, ¿no? Pero, correcto, si no, no hay forma. Pero aún esas están acotadas. Están en Cabo, están en el Pacífico, hay muy poco en el Golfo. Realmente es industrial. O sea, nuestros clientes desarrolladores de vivienda tenemos que seguir el desarrollo industrial en la República Mexicana en los lugares no tradicionales. A nuestros clientes desarrolladores comerciales tenemos que seguir el desarrollo industrial, el desarrollo de vivienda y la necesidad que van a generar de comercio en lugares no tradicionales. Y a nuestros clientes desarrolladores de oficinas, como Coldwell en particular, tenemos la obligación y la necesidad de pensar cuál va a ser la nueva fisionomía que va a tener el mercado corporativo de la República Mexicana y hacia dónde se van a pasar. Las inversiones que van a ocurrir en el sur y las que están ocurriendo en el Bajío han transformado las demandas incluso de oficinas y las han movido a otros puntos y hay empresas que están moviendo sus operaciones completas a otros estados. Sí, estados, por ejemplo, que si tú ves de manera independiente que Mérida, el crecimiento que ha tenido, el tema industrial que le ha invertido, los edificios que ha estado construyendo, o sea, es sorprendente como un estado de manera pues independiente, porque no había como todo este recurso que se está viendo hoy, va a haber en el transísmico, lo ha logrado. Entonces, si el gobierno está dispuesto a meter todo el dinero para el tema de infraestructura en esa sección, pues obviamente esto va a caminar sin mayor problema, ¿no? O sea, Mérida solito lo pudo hacer y lo está haciendo a nivel de seguridad, a nivel económico, en todos los sentidos ha crecido. Y lo hizo solo. Entonces, con el respaldo federal creo que se pueden hacer muchas cosas y lo vamos a estar viendo seguramente en los próximos años. Pues vamos a cerrar ahí para comprometernos con ustedes a que los próximos capítulos nos vamos a dedicar a cada uno de los temas que hablamos hoy en lo general, en lo particular, y vamos a ver cifras de cada uno y nuestras proyecciones. Y la invitación de siempre, escríbanos, búsquenos, estamos las 2 áreas ahora que nos unimos, estamos dando asesoría, a esto nos dedicamos, les vamos a dejar aquí la información de nuestros números de contacto. Muchas gracias. Gracias, Hugo.